Lectores y no lectores, bienvenidos a otro capítulo de Bibliofobia. Les habla Ana María. Y hoy pues quisiera hacerles como un adelanto de lo que he estado leyendo de Señor de los Anillos de Christopher Tolkien, que era una promesa del canal, pero me he demorado un poquito en actualizarla. En ese momento ya terminé el libro primero por así decirlo, del libro primero. Es decir, usualmente se imprime como una trilogía que se llama La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Con respecto a La Comunidad del Anillo, hay dos libros grandes, el libro primero y el libro segundo. Y yo voy en este momento en Numerosos Encuentros y el Concilio de Elrond, los capítulos 1 y 2 del libro segundo de La Comunidad del Anillo. Que me complace, digamos, haber revisado y haber visto en este primer libro. Lo que más me ha gustado es la experiencia con la poesía que tiene Tolkien. Digamos que en las películas no se logra apreciar tanto lo mucho que todo el mundo está cantando. Cómo son los cantos de los elfos, cómo son los cantos de los hobbits, cómo son los cantos de todas estas criaturas que nos vamos encontrando, porque pareciera que todo cantara. Entonces hay una relación bellísima con la tradición oral, hay un reconocimiento, digamos, de que nosotros somos hechos de historias y que nuestras culturas, nuestra cultura es una muestra de esa oralidad. Eso me parece muy espectacular, creo que valdría la pena también tener una edición en inglés por el mismo motivo, seguramente la sonoridad cambiaría. Por ejemplo, acá hay uno que dice, sigue y sigue siempre el camino. Desde la puerta de la que vino, lejano corre ya en sendero, y he de proseguirlo si puedo, con pie cansado emprendido al camino ancho unido, de mis senderos encargados al encuentro, y de ahí, a donde iré, decirlo no puedo. ¿Listo? Entonces, Bilbo Bolsón, que es el tío de Frodo, él mismo le gusta hacer canciones y él quiere hacer un libro, y después de que vivió todas estas historias en El Hobbit, pues pues en la desolación de Smaug y demás, buscando este dragón, él quiere ser un escritor. Él considera que no es muy bueno, que sus cantos no van a ser iguales a los del elfo, pero entonces digamos que es un creador también de canciones, y eso me gusta mucho, o sea, la constante metaficción que tiene Tolkien. O sea, Tolkien siempre está pensando hay contadores de historias dentro de sus historias, que lo hace un buen contador, que no lo hace un buen contador de historias. Digamos que a mí la que más me gusta es la del Hobbit, donde él dice, bueno, hay que introducir personajes de esta manera, hay que introducirlos despacio para tener cierto grado de sorpresa en quien nos escucha, contando la historia. O sea, siempre está dando como tips, por así decirlo, para no decirlo como metaficción, que hay un pensamiento acerca de qué es la escritura y cómo es una buena historia, y es muy notable. Entonces creo que eso es como de las cosas que ya había notado, y sin embargo son pues muy interesantes. El camino de Frodo, digamos, esta herencia que tiene de su tío, me gusta muchísimo, muchísimo, y me parece increíble el valor de la amistad que tiene en El Señor de los Anillos, una presencia muy grande. Entonces, Frodo no le ocultó a Sam Gamgee nada, Sam Gamgee ya sabía, los otros hobbits amigos Pippin ya sabía, ya sabía que él tenía el anillo desde mucho antes. En la película no te lo muestran, te dicen, no, es que se enteraron después que tenía un anillo mágico de poder, no sé qué. No, estos locos ya se habían dado cuenta que este man estaba actuando raro y que había gato escondido. Eso es muy interesante, porque muestra que estos hobbits son una comunidad muy amigable, y que no, Frodo, a pesar de que tenga tanta responsabilidad encima, no está solo, sino que hay personas que lo respaldan. Digo, personas no, hobbits que lo respaldan. Y
la fuerza de la amistad definitivamente es algo muy grande y realmente es algo muy mágico. Considero que si los hobbits tienen esta responsabilidad de un anillo de poder que debe ser destruido y que se lo merecen por esa capacidad de ser con el otro. Aunque obviamente, por ejemplo, Bilbo Bolsón tenía familiares que le daban mucha envidia, aparte él llega con riquezas, no se sabe de dónde, pero me parece muy pura, digamos, la amistad que construye Frodo con Pippin y Sanganji. Creo que ese rasgo me parece muy importante que no se explora tanto. Sí se ve en las películas como ese apoyo y demás, pero es como, no, es que te conocemos, es que ya sabemos, es que el anillo lo tienes tú. Y no nos importa el anillo, nos importas tú, ¿sí? Porque te estás comportando así, ¿para dónde vas? ¿Te acompañamos? Eso me parece muy, muy interesante. Y que tiene que ver con ese gusto por la comida que tienen los hobbits. Les encanta comer. Esa capacidad, digamos, de estar, lo primero es la comida y demás. O sea, como que son muy divertidos en sí mismos, son muy simples. Siento que tienen como esa cualidad de campesino, muy pastoril, propio, muy propio, digamos, de las novelas infantiles y más que todo infantiles, más que juveniles, pero como este idilio pastoril del que hablaba, por ejemplo, Nodelman, que es un crítico literario de este tipo de literatura, porque realmente existen, es como estos viven en sus casitas y sus casitas son bonitas y tienen estas grandes cocinas y ellos van a trabajar y se entregan al campo y todos con sus mejillas rosadas, ¿cierto? ¿Y por qué va a surgir el poder de una persona que es en medio de todo tan común, ¿no? Y cómo lo diferencia. Entonces, creo que esos rasgos siguen siendo pues muy presentes en el libro 1 precisamente porque Frodo todavía no ha llegado al concilio de Elrond, a donde está, digamos, donde están los elfos, sino que hasta ahora está empezando una nueva aventura y digamos que se conecta muy bien con lo que estaba sucediendo con Bilbo. Bilbo igual desde el inicio se logra ver que está bastante afectado por la posesión del anillo, no lo quiere dejar ir y demás, y es bastante duro porque estamos hablando de algo que realmente cuesta y cómo Frodo va a poder afrontar ese poder que va a tener y cómo, sí, o sea, cómo va a poder hacerlo. Entonces, pues hay una cuestión muy importante y es cuál es la relación entre la fantasía o el mundo que está construyendo Tolkien ya desde el libro primero y por qué inmediatamente nos sentimos en un mundo mágico, y es la idea de la alta fantasía. Es un término que él trae mismo en un ensayo crítico, en un ensayo crítico, en una serie de ensayos que se llama Los monstruos y los críticos y otros ensayos, por Christopher Tolkien. A propósito, Christopher Tolkien también es el hijo de J.R.R. Tolkien y se fue encargado de, por ejemplo, terminar libros como el Silmarillion, que está ubicado antes incluso temporalmente que el Hobbit, pero se creó después del Señor de los Anillos, es un libro incompleto. Christopher el hijo terminó el Silmarillion, ¿cierto? Pero también creó unos mapas de la Tierra Media. Entonces las ilustraciones del libro que les acabo de mostrar, algunas son de Christopher Tolkien. Entonces es un hijo que continuó con el legado de su padre. A mí me parece muy interesante porque otros continúan con las empresas de sus papás, él continuó con los libros de su papá. Entonces, precisamente Los monstruos, los críticos es una compilación hecha por Christopher Tolkien. Y en estos hay un ensayo que se llama Sobre los cuentos de hadas, y allí nos va a explicar un poco Tolkien acerca de lo que significa la alta fantasía. Entonces, muchos cuentos tienen elementos fantásticos, pero no todos los cuentos o las historias o las novelas de ficción son alta fantasía. ¿De qué depende? De que tú desde el momento 1 ya estés en otro lugar completamente diferente y que sea veraz, que tenga una lógica propia, que se sostenga por sí mismo. Y tú desde el momento en que empiezas a leer El Señor de los Anillos,
ya estás en Bolsón Cerrado, ya estás viendo hobbits, ¿sí? Ya estás en una lógica y en un mundo que no es el mundo humano, aun cuando hayan humanos. Entonces él dice, fíjense, la fantasía no es que yo tenga un hada o que tenga un unicornio, no, la fantasía, la alta fantasía, incluye es un espacio, un lugar, una atmósfera propia donde todos estos elementos tienen cabida y son veraces. Entonces, ¿qué es ese mundo que pinta o por qué es tan importante el Señor de los Anillos o este inicio inmediato en Bolsón Cerrado y después toda la travesía por montañas, lagos, por hablar con Tom Bombadil y su amada y todo lo que está pasando y que después unos jinetes negros vengan a querer robar el anillo, ¿sí? Y que haya un mago gigante que se llama Gandalf, es al haber podido crear un espacio donde estos elementos puedan darse. Y eso es la fantasía. No son las cosas aisladas o fantásticas, sino donde puede surgir ese ambiente. Entonces, creo que es notorio, realmente es un gran libro. Yo voy a seguir leyendo y haciendo más, como cada vez entendiendo un poco más de por qué este libro es tan especial, ¿no? También recordemos pues, que Tolkien es un filólogo. ¿Qué quiere decir? Los filólogos son los que estudian las palabras. Como estudian las palabras, saben las raíces de los idiomas. Entonces, ¿qué pasa? Pues un elfo va a hablar en élfico, no va a hablar como habla un humano. Entonces su lenguaje va a ser distinto. Entonces, él fue capaz de crear varios idiomas por el hecho de que conocía sobre los idiomas. Entonces, la creatividad es cómo crear un espacio donde exista otro mundo posible, pues en un mundo donde hayan otros idiomas. Entonces, eso también es supremamente especial. Este libro tiene también un poco sobre el abecedario, las Tengwar, tiene varios apéndices, calendario de la comarca para todos los años. También hay otra, imagínense, hay otra manera de ver el tiempo. Hay varios árboles genealógicos y pues la idea es, bueno, llegar a un momento en también poder comprender eso, y creo que por eso es una obra de gran envergadura y por eso pues es El Señor de los Anillos. Entonces, cuando acabe el libro primero va a haber un capítulo sobre la comunidad del anillo completo, o sea, como más bien cuáles son los sucesos que pasaron, por qué pasaron y demás. Pero esto es como una cosa previa para que, digamos, poder compartir cuáles han sido mis perspectivas generales en apenas estas 300 páginas leídas del Señor de los Anillos. Bueno, y sin más demora, pues muchísimas gracias por escucharme, por estar acá. Por favor, suscríbanse a mi canal, saben que también pueden comentar lo que necesiten, si tienen sugerencias, si les gustaría saber sobre otras cosas. Tengo un Instagram que se llama Bibliofobia, ahí también pueden buscar información sobre el canal y sobre mí. Y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden que el saber cura y hasta pronto.